Bueno, pues vamos a empezar con la primera sesión de esta serie que hemos llamado Lecturas Cruzadas, que ya os comenté que sustituía el, el ejercicio que hicimos el año pasado de los seminarios, que entendíamos que no funcionaba del todo bien. Entonces este año hemos decidido invitar a 4 ponentes que tienen que ver todos con el mundo de la lectura y del libro y de la cultura en general. Sabéis que la ponencia o la charla de Abraham iba a ser la segunda, pero por motivo de enfermedad, Ramón Prat, que viene en representación del mundo de la editorial, pues la hemos aplazado a mayo. Después de la de hoy vendrá Manuel Fontán, que es el director de la Fundación Juan March de Madrid. Y la última la cerrará Miquel del Pozo, que es un crítico de arte, que en este caso es arquitecto, que es el único que es arquitecto, pero no ejerce como tal, sino que se dedica a la crítica. Hoy tenemos la suerte de, como ya os he ido comentando en estos días anteriores, de tener la presencia de Abraham, doblemente, por un lado, porque Abraham, ya me ha comentado varias veces, no le gusta este tipo de actos, por lo tanto ha hecho un esfuerzo que debemos agradecer, que es venir a charlar con vosotros. La idea es que esto sea un diálogo. Él hablará y aunque habéis hecho las preguntas por escrito por tenerlas, pero deberíamos evitar que yo tenga que llamaros, sino que espontáneamente, según él vaya proponiendo cosas, pues intervengáis con lo que bien pueden ser las que tengáis escritas u otras que vayan surgiendo en el diálogo que entablemos esta tarde, ¿no? Del currículum de Abraham, a mí no me gusta hablar mucho de los currículums de la gente, porque los currículums, hoy día nos metemos en internet y automáticamente salen todo lo bueno y lo malo. Me gusta más hablar de las personas y de por qué están aquí. En este caso, Abraham podría estar por muchos motivos. Yo es la primera vez que lo conozco, aunque tenemos amigos comunes y tenía muchas referencias de él, que por eso tenía tanto interés en que él viniera. Y gracias a esas amistades, pues también ha podido venir aquí. Como ya os he comentado, Abraham tenía un restaurante hasta hace muy poco, que es el restaurante Veridiana, que supongo que está inspirado en la maravillosa película de Buñuel, que también os he recomendado muchas veces. Lo digo porque todo al final se va hilando en torno que de una forma tangencial con el mundo de la arquitectura. Esta mañana hemos estado hablando y siempre se pueden buscar relaciones independientemente de que la persona que venga esté más o menos ligada al mundo de la arquitectura. El otro día tuvimos a Tapa del estudio de Foster, que es arquitectura pura, pero no hablo prácticamente de arquitectura, hablo del dibujo. Hoy tenemos a Abraham, que hablará de literatura y de cultura en general, y seguramente pues hablarán temas de arquitectura, pero de una forma tangencial. Aparte de ese maravilloso restaurante del cual han salido cocineros maravillosos, algunos hoy día considerados los mejores del mundo, lo digo para que veáis un poco la talla de la persona que tenemos aquí. Posiblemente, aparte de eso, él está aquí porque es un devorador de libros y una persona súper culta que ama la literatura, y era la parte que a mí particularmente más me interesaba hoy día. Aparte de que el tema de la cocina me interesa, pero creo que aquí su parte vinculada al mundo del libro, pues creo que era lo fundamental. Y aparte hoy me he enterado, que tampoco lo sabía, que es un amante también del mundo de la equitación y ha sido, ha radiado y, sí, supongo que sí, que sería por radio, ¿no? Sí, Carreras de caballos, que eso de alguna forma también lo vincula al mundo de la arquitectura. No sé si sabéis que uno de los hipódromos más bonitos que hay en España, y posiblemente uno de los más bonitos del mundo, es el hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, que está proyectado por Torroja, que es uno de los grandes ingenieros, ayudado por otros arquitectos, hicieron esa obra de arte que ahora mismo está catalogada como BIC, e incluso está incluida dentro del DOCOMOMO, que como sabéis es el documento que reúne los mejores edificios del movimiento moderno a nivel mundial.
Bueno, sin más, le doy la palabra a Abraham. Daros las gracias por asistir. Los que queráis hablar para que se quede grabado, me pedís el micro, aunque no se escuche por los altavoces, pero sí se escucha por la grabación. Muchas gracias, Abraham. Me alegra que Antonio haya citado el hipódromo, donde retransmití durante bastantes años carrera de caballos, y la tribuna de prensa, en un espacio amplio, y con alguna frecuencia aparecían arquitectos de cualquier lugar del mundo. Es una maravilla ese hipódromo, ¿no? Con un sistema de contrapesos que obviamente no se ven, consiguió unas tribunas maravillosas sin nada que obstaculice la visión. Una genialidad para su tiempo, que yo creo que desde allá de los 45, 47, 47. Tipo sin duda con muchísimo talento, el tal Torroja. No sé si le gustarían las carreras de caballos, pero sabía de qué iba eso. La pista se iba distanciando un poco de la tribuna, con lo que te daba mucha perspectiva, porque mucha gente ignora cuando se retransmite carreras de caballos, la única referencia, ahora ya está el monitor ahí encima, pero en esos tiempos, hablo de hace 30 años, no había ese privilegio, y quizá un poco más de 30 años ya. Y tenías que identificar, imagínate, carreras con 16, 18 caballos, rara vez 20, ¿no? Madrid, esto en días de lluvia, y identificarlos por los colores de las chaquetillas, no por el número que está en ambos lados del caballo. Entonces, distanciarlos de la pista, hasta eso estaba previsto. La luz, tan importante, quien lo duda en vuestra actividad, estaba pensado para que se disputaran carreras por la tarde, luego por razones puramente comerciales, para no coincidir con el fútbol, esa pandemia. Las carreras son por la mañana y eso ya ha perdido su sentido. Pues imaginaos un hipódromo abierto ahí al infinito, enfrente, la sierra de Madrid, ahí con todos sus matices, y ahora lo que se ven son los edificios, claro, que no tengo nada, estos, los rascacielos estos monstruosos, pero en su día eso fue una genialidad. Y efectivamente sí, transmití carreras y eso me permitió viajar a lo largo del mundo con los caballos como coartada. Hay sitios a los que uno iría nunca, que voy no, yo que sé, a Louisville, no sé por qué se corre el derby. En fin. Volviendo a los libros, en mi lejana niñez, en los años 50, en la zona rural, en Montes de Toledo, en las casas no había libros, era todo tan precario, no había libros, ni un solo libro. O sea que lo mío ha sido como una venganza. Tan precario que las casas solían ser de adobe, ¿no? Yo que todavía vivo en una casa de alquiler, allá con 120 años, ahí cerca del Retiro, pero no sé si me va a dar tiempo ya, pero ya que si me hicieran una casa de verdad no me importaría que tuvieran un habitáculo, puede que sea poco higiénico y de adobe, ¿no? por añoranza, ¿no? Yo creo que en mi pueblo, además, no sé si habitualmente se cuecen, pero yo creo que ni se cocían, no había horno para adobes, no había ni tejar, yo creo que se secaban al sol. Pero ya vivir en una casa ahí elaborada con maleable barro, como el primer hombre, creo que ya te pone cerca del suelo, ¿no? Y entonces cuando llegué a Madrid, que el dorado para los chavales de mi aldea, ya lo primero que hice fue comprarme libros, en cuanto que pude, que en aquel tiempo suponía un ímprobo esfuerzo. Ahora resulta que en las librerías de viejo son medio regalados los libros, ¿sabes? No hay ninguna razón, nunca hubo razones para no leer. Esta mañana que he pasado por la ciudad he visto unas cuantas librerías, ¿no? Ya suponía yo que esta no podía ser la ciudad de aquella chiste malo que se hacía antaño, que se decía de una ciudad bravía con 300 tabernas y una sola librería. Y el alcalde ufano decía, no, eso ha cambiado, ahora hay más tabernas. Esta no era, evidentemente. Y sobre todo con toda la tradición literaria de Málaga, ¿no? Estaban pasando. A mí me da un poco de pudor y me parece maravilloso que se llame María Zambrano, ¿eh? Porque Modena Grandes en Madrid, en fin. Pero me da un poco de pudor y no debía decir yo eso en Málaga. Yo creo que no he leído nada de María Zambrano, ¿no? Pero he sentido siempre una profunda admiración por otros escritores malagueños, ¿no? Poeta que iba por el restaurante de Antequera, joder, tipo adorable,
con una talla increíble. Esta mañana no he podido dejar de... que venía medio adormilado en el AVE, bueno, mi paso por Antequera, era Antequera, Rojas, no recuerdo cómo se llamaba, y que escribió Las cosas del campo. Quizás los que venimos de una zona rural nos tocaron mucho más ese mar de encinas inmenso, ¿no? La última vez que visité, eso fue en el Valle de los Pedroches, pero los olivares tienen mucho en común, al fin y al cabo tampoco están tan distantes, ¿no? Y rememoraba esta mañana al tal Rojas, que una cosa bellísima, que decía que las centenarias encinas, lo cito quizá de manera literal, son los únicos dientes que le van quedando al campo para rumiar antiguas historias de cuando reinaba la alimaña y era libertad la primavera. Bellísimo, bellísimo. Ya sé que el agua es tan esquiva en tantas zonas de Málaga, pero se nota que al menos ha llovido un poquito y está el campo, que es una felicidad. Lástima que en el AVE todo paisaje es pretérito, ¿no? O sea, que eso que había ahí, es cuando pasas, en fin. En breve cumpliré 74 años y me he entregado a la poligamia laboral, he hecho demasiadas cosas, ¿no? Pero especialmente y por encima de todas, y ninguna me ha producido más placer, incluso más que cocinar, leer. Que luego haya escrito algunas cosas, bueno, pues es una osadía por mi parte, y porque todavía hay editores ingenuos. Decía Quevedo, ¿no?, que a diferencia de los escritores que se condenan por sus propias obras, son peor, más dramáticos los de los editores que se condenan por las obras ajenas. Yo había publicado unos cuantos libros de cocina, pero libros un poco atrafalarios, un poco raros. Yo creo que creé hasta un estilo de mi falta de estilo, no se parecen en nada a ningún otro libro de cocina. En medio de una receta se me ocurría una historia y la contaba ahí sin ningún rubor, y tuvieron muchísimo éxito, ¿no? De hecho, resulta que valen una fortuna. En futuras veces aprovecharé ahora, porque si se agotan en más ediciones, espero, pero una fortuna los libros, ¿no? Uno que hice de casquería, el título era bueno, de tripas, corazón, es muy importante lo del título, y del que acaba de aparecer y que me presentó Luz Casal hace apenas unos días, ¿no? El título también me gusta, Segando los cielos, ¿no? Y ya sé que os han castigado algunos con tener que verlo, que a vosotros eso os parecerá ciencia ficción, ¿no? Y bueno, de ficción hay mucho, es evidente, ¿no? Pero una buena parte de los 30 relatos, de las historias que ahí transcurren, tienen, quien lo duda, un fondo de verdad. Un amigo dice que la imaginación es memoria fermentada. Es imposible encontrar mejor definición, ¿no? Una semillita que va creciendo y que a veces surgen en los sitios más dispares, ¿no? Escribir historias, como en este caso, sobre los maquis, ese movimiento, y que, medio fantasmas, héroes siempre, heroicos, que sobrevivieron ahí, al menos en mi zona, ya casi hasta los años 50, no me resultó demasiado complicado, porque yo ya tenía un paisaje y había escuchado muchas historias, siempre en voz baja, en otros tiempos, a mi familia, a los molineros que se quedaron ahí siempre a medio camino, ¿no?, entre el río y la realidad. Y me resultó bastante cómodo, ¿no? Sin embargo, como bien decía, es como el miedo a volar, es algo que nunca he superado. La verdad es que tampoco siempre he rehusado cuando digo, hablar en público, me da sí, como que me aterra, ¿no? Hay ocasiones incluso que me he quedado en blanco y dije, hombre, la próxima vez peor sería quedarme en rosado, o sea que me pueden interrumpir cuando quieran, que como verán divago hasta el aburrimiento. Y decía que aquí hay un germen literario en Málaga magnífico, no puedo decir lo mismo de Toledo,
donde yo creo que el último autor así que recuerdo debió ser Rojas, y desde la Celestina hasta ahora, pues yo creo que a pesar de la sequía haya llovido algo, ¿no? Pero sí podía citar media docena de autores que tienen muchísimo interés, muchísimo interés. Un escritor con el que tuve el privilegio de compartir tantas sobremesas y que hasta sus últimos días tenía una columna aquí en un periódico local y en otros del sur, y que era un conversador admirable, un apasionado de los libros, sabía a Borges de memoria. Estoy hablando, claro, de Manolo, decíamos, de Manuel Alcántara. Sé que tiene su calle con Justicia y su espacio ahí en el Rincón de la Victoria donde vivía, y que nosotros teníamos siempre para él su botellita de Larios, ¿no? Sí. Me contó que una vez pidió en un bar donde, mejor no saber dónde fue, su gin tonic habitual con Larios. Él decía, por cierto, que, pues, seguro que por eso maldecía el cambio de hora, decía que beber de día es de amateur, es uno de sus aforismos suyos que me gustan, y pidió su gin tonic de Larios, y el camarero, el trafa del camarero, dijo, mire, aquí el Larios lo usamos para abrillantar la barra. Yo, pues sí, está muy limpia y tal. Pagó y se fue, ¿no? Así, imaginaos, ¿no? Y era un conversador, las sobremesas con él han sido maravillosas, ¿eh? Sobremesas, eso es lo bueno de tener un restaurante, ¿no? Me ha permitido unas sobremesas que justificarían los turnos partidos, los madrugones, el ímprobo esfuerzo que requiere la hostelería, ¿no? Aunque solo fuese por esos... Podría citar con esos autores en cualquier actividad, ¿no? Claro, ya que estamos hablando de libros, ¿no? Las últimas fueron hasta un poco incómodas porque estaba ya... El Alzheimer hace estragos, ¿no? Pero medianamente lúcido y adorable. Estoy hablando de García Márquez, ¿no? Sobremesas con Cela. Madre mía, Cela. Ya que he citado a Alcántara, un conversador, ¿no? Se hacía el protagonista sin proponérselo, ¿no? Últimamente, y es una tragedia, se lee poquísimo, cosa que me cuesta entender, Y de hecho en España, eso me decía el editor, tan generoso conmigo, vi que ya que yo era una madeja que quizá podía funcionar como libro, sabíamos 20 o 22 relatos, se lo envié a 3 editoras. Una me contestó diciendo que bueno, estaba bien, pero que ya tenían el catálogo cubierto para el año próximo, en fin, una manera de decirme que no estaría tan bien. Otra, que mejor omitir, tardó un tiempo más y me contó que, bueno, que estaba bien, pero que como novela parecía un poco dispersa, surrealista total, si eran 20 relatos. Y una hizo un intento más, ya había enviado a otras 2 y me contestó de inmediato, me ha gustado mucho, yo creo que no sobra ni una palabra y tal, nada. Y me dejó sorprendido. Y ahí está. La verdad es que de momento no me he arrepentido, ya llegará el momento de haber publicado, ¿no? Me decía que no solo es que se lee muy poco, sino que los libros de relatos tienen muy poquísima tradición en España, es lo más difícil de vender. La gente prefiere libros y, curiosamente, a veces tochos seguro que hay maravillas en 500 páginas, pero libros de muchísimas páginas, porque a diferencia del relato, pues el relato te obliga, claro, el otro es otra historia, a saltar de argumento, ¿no? Como encerrarse ahí. Y bueno, también la verdad es que eso es comprensible. Yo creo que el libro es como el Alep, ¿no? Como las tribunas de la zarzuela, ¿no? Abierto al infinito, y esa es su virtud, ¿no? He dicho, que lo reitero, que a través de la cocina se viaja, la carta es el mapa, ¿no? Pero lo del libro es que no tiene límites, ¿no? Ventana, dije, y puedes explorar otras vidas, otros mundos, ¿no? Pero también en los malos momentos sirve un poco, como ya que es un libro de Márquez, un poco como trinchera para esconderse. Yo pienso que mucha gente quizá
también utiliza el libro ahí porque como pasatiempo, viendo las banalidades que se publican, yo creo que mucha gente cae, eso que para mí me parece una torpeza, pero que también es respetable leer pero aunque solo fuese por el placer elemental, sin necesidad de profundizar en los relatos, en las historias, hasta esa postura que me parece la más, el lector más primario, hasta ese le defendería yo, es necesario leer. Seguro que todos lo comparten, ¿verdad que sí? Esto a veces hace tiempo que me visitó el cangrejo, ya no hay que asustarse, eso está superado, y me daba cuenta que en las salas de la quimio, los que no estaban atados a sus tablets o leyendo sus teléfonos estaban sujetos a los libros, ¿no? O sea que también hay que defender esa parcela de... No sé si era mi teléfono, pero en cualquier caso. Esa felicidad más elemental que nos produce la literatura. Yo sugería algunos libros que tuvieran alguna vinculación con vuestra actividad, y entre ellos un relato de Borges que hablaba de una biblioteca, pero también un cuento que curiosamente a Borges le gustó muchísimo, de Cortázar, un Cortázar así, dubitativo, incipiente entonces, y le gustó muchísimo a Borges, y que se han hecho 1000 estudios sobre el relato, incluso a veces se ha publicado hasta el plano de la casa, ¿no? Y en Historia de una escalera, que la acción transcurre, que habrán leído otros, ¿no?, en la obra de teatro de todos sabéis, de Buero Vallejo, en una zona de Lavapiés que no ha cambiado demasiado y que esas escaleras, una corrala, se han usado muchas veces como plató. Yo recuerdo que la obra me gustó muchísimo, sobre todo por el sentido del tiempo, ¿no? A veces para ver cómo transcurrían los años iban cambiando las placas de la escalera. Y me duele decirlo, ese mundo sórdido que refleja, una vez, ¿no?, por curiosidad, y rememorar a ver qué había sido. Y la escalera en la que se rodó alguna película surrealista y memorable, Surcos, es fácil de reconocer para mí, que vivía en aquella zona algún tiempo, ¿no? Y seguía igual, y la misma ropa ahorcada de las cuerdas, solo había cambiado los acentos, que eran la mayoría de quienes habitaban aquellos espacios así tan lúgubres, son extranjeros, emigrantes, quiero decir, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Después de este silencio, o mejor dicho, os he contado algo. Ya dije que a mí hablar me aterraba, ¿no? Arquitectos con los que he tenido también la felicidad de conversar, Moneo, reiterada frecuencia, ha ido por mi casa, que para que tenga la fortuna de conocerles, ese tipo afable que ha hecho, como bien sabemos, algunas cosas espléndidas, un conversador magnífico. No sé nada yo, y bien que lo lamento, de vuestro oficio, pero sí es curioso que siempre me he sentido mucho más a gusto en los espacios redondos, un poco así como la cavidad materna. Iba cuando era delgado e inmortal, es decir, hace mucho tiempo, a un restaurante italiano, se llamaba Rugantino, ya desaparecido, y joder, era redondo, y quizá que la cocina no fuese sublime, ni mucho menos, ¿no?, pero el espacio como que te envolvía un poco. Estaba pensando que en su día tan criticado, ¿no?, recuerdo cómo se llamaba, Blas, todos le conocéis, ¿no?, de las Torres Blancas, ¿no? Y luego hablando con gente que vivía allí, por ejemplo con Marisa Paredes, se decía que esos espacios redondos, el problema debe ser colgar los cuadros, pero por lo demás eran efectivamente muy cálidos, ¿no?
Antes le preguntaba a Antonio si cuando alguien le ha pedido un proyecto que si es importante tenerlo, esa idea primigenia prevalece ya, ¿no? Ya sé que son cosas diferentes, pero por ejemplo, en las catarevinos a las que he asistido tantas veces vinculado con mi actividad, luego catas, luego analizas, pero la idea esa que te viene al principio cuando olfateas, incluso antes de catar y tal, es mejor retenerla, es decir, ya cuando han surgido los relatos a los que antes aludía, y cientos, he escrito muchísimos relatos en revistas, hasta hace no mucho tenía una columna en el Huffington Post, y a veces me era más cómodo escribir, por increíble que parezca, un relato que toca temas de actualidad y eso, ¿no? Y a veces me ha requerido más esfuerzo podríamos llamar, sobre todo en este caso, el último libro, de la secuencia temporal, de que las cosas se ajusten, de que el lector no me pille distraído, ¿no? Pero una vez que surge la idea, mantener esa forma primigenia, por mucho que aludía antes a la memoria fermentada y por mucho que se expanda, conviene incidir en eso, porque si no, sobre todo en el caso de cuando tienes memoria poca, pero memoria de lector, ¿no? tan amplia, en buena medida me pasaba también en la cocina y en los vinos, ¿no? Acabas, si no por divagar y perderte, que era justo lo que me estaba pasando ahora, ¿no? A la hora de escribir también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido. Y yo le quería preguntar por la pregunta del libro de Hacer ciudad a través de los mercados. Es un poco larga, es que, bueno... No importa. Vale. He escrito, los mercados como forma de hacer ciudad, o como nosotros lo vemos, forma de hacer barrio. ¿Cree usted que en Málaga se está perdiendo la tradición y la identidad del propio barrio a causa de la destrucción del mercado, entre comillas, equivalente bajo nuestro punto de vista al patrimonio histórico menor como edificios o comercios locales, en los barrios como la Trinidad o el Percher, que son pues los que más han sufrido cambios en el siglo XX y XXI? Y luego también, ¿puede la población actual del barrio identificarse, por ejemplo, con el nuevo Mercado del Carmen, con la renovación de los edificios de Calle Ancha o con la todavía en pie Iglesia del Carmen? Y por último, ¿cómo se crea barrio o cómo sobreviven los más antiguos con pocos o sin elementos identitarios o distintivos de este mismo? Pues eso, sobre todo lo último que acabas de decir, como elemento de identidad de un barrio, el mercado es muy importante. A mí me gusta mucho más la acepción esa tan andaluza, ¿no? Y que también se da en Levante y en alguna otra zona española, de decir la plaza, casi como el ágora, como el lugar de encuentro, ¿no? Hay un momento donde muchos mercados, para subsistir, recurren a la hostelería. No conozco aquí, bueno, obviamente conozco, claro, el de las atalazanas, el mercado, que se lo comentaba antes a Antonio, qué grande para su tiempo, así que había una visión de futuro. Además, qué bonito es, por cierto, el mercado, ¿no? Tan luminoso, ¿no? Por más que parece ser que esa estructura de metal se repite, ¿no? En otras ciudades españolas, pero hay un punto donde la parte hostelera, ¿no? Adquiere tal protagonismo que, bueno, que hay algunos en Madrid, bueno, que están en la memoria de todos, que casi llamar los mercados es un acto de generosidad, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver también con los horarios, ¿no? Todavía, ya sé que gente afortunada que trabaja desde su casa, que tiene horarios matutinos, pero hay gente que sale a las tantas y recurre al centro comercial, porque el mercado, al menos en mi ciudad, cierran a las 8. Curioso aquí en Andalucía que muchos incluso cierran por la tarde, ¿no? Y las pescaderías todas, eso sí que es tener una idea bien clara de lo que es un pescado fresco, ¿no? Por la tarde eso ya no tendría sentido, ¿no? O sea que sí habría que defender los mercados. Y Madrid, además, algunos eran de unos edificios preciosos. Recuerdo el de Olavide, y que ese no es que pasara a otros fines, sino que ya es polvo y olvido. Bueno, pero no solo, él me ha mostrado un poco así al pasar, no solo está el de las Tarazanas, hay algún mercado bellísimo, ese que parece una estación de provincias y que es una hermosura y que no sé cómo se llama.
y como dos naves centrales, dos naves, muy bonito, tiene algo de estación un poco decadente, me ha gustado por fuera, no lo he visitado por dentro. Y dices de la integración, a mí me gustaba mucho lo marginal de los mercados, que también ha desaparecido. Yo he conocido el de Welling, donde para mí quizás tenía más interés lo que había fuera del mercado, ¿no? que en el mercado en sí, el sentido de la temporada estaba ahí reflejada, ¿no? En los espárragos trigueros ahora, en las collejas, en llegado su momento en los cardillos, en los caracoles, los higos chumbos allá cuando aprieta el calor, y eso se venía incluso ahí a la puerta del mercado. Ahora ocurre como que casi todos los puestos tienen lo mismo, ¿eh? En el mercado te das cuenta que son como muy monótonos, ¿no? Puede que como sean los tiempos y ciertamente como lo es mi charla. ¿Otra pregunta? Con respecto a lo que has dicho antes, como de que no hay como una tradición del relato corto y del cuento en España, que sin embargo en Latinoamérica y con Borges y autores del siglo XX, como que sí hay mucho, y muchas veces un relato corto bien hecho de 5 páginas puede contar lo mismo que un libro de 700. Y, por ejemplo, en el de Borges, yo es que he leído mucho de Borges, cada frase que añade es un capítulo en sí. Y genera un mundo en tanto y contarlo justo para que te dé interpretación, no sé, es como muy potente también y tiene mucho valor. En la América Latina hay una tradición de relatos ciertamente inmejorable, ¿no? Uno piensa en el caso argentino y tan cerquita está Onetti, los relatos eran un poco más largos, ¿no? Que Borges a veces hay auténticas joyas, yo que sé, la lees porque poquitas páginas son, ¿no? Bueno, a mí Onetti me dejó deslumbrado también. Y Borges me lo leí, estaba deseando que se publicara algo nuevo, con auténtica veneración, ¿no? Sí, yo creo que eso es un privilegio de los maestros, ¿no? Yo soy un solo párvulo el poder contar una historia en unas pocas páginas. Y ahora, sobre todo, muchísimas mujeres, podría citar una docena, latinas que se manejan muy bien en ese género. En la otra América, en Estados Unidos, hay además que el relato siempre tuvo muchísimo, bueno, pues, grandes de las obras que conocemos iban publicando poquito a poco en los periódicos, ya sé que no es la misma idea, pero luego revistas, mucha gente ignora que los grandes escritores publicaban relatos, Playboy publicaba relatos, y en España revistas yo recuerdo que dedicaran su sitio a la literatura, que no pues, específicas de las contaditas que hay allá, pues, quizás su día Interview, que tenía muy buenas firmas y eso. Y hoy bueno, en la prensa, relatos, eso es impensable. Ciertamente a veces las columnas de los maestros, ¿no? de Millás actualmente, y algunos más que podría citar, pues tienen a veces estructuras de pequeños relatos. Sí, pero no deja de ser paradójico, ¿no? Porque todo tiende a la brevedad y curiosamente los relatos no acaban de encontrar su lugar. Bueno, primero gracias por venir. Y antes habías comentado que te sentías como más cómodo en espacios circulares. Y nos ha llamado un poco la atención que digas eso porque en el libro de la Biblioteca de Babel se comenta, se describe la biblioteca como un espacio circular, pero a la vez está compuesto por muchos hexágonos. Y teníamos como un debate en nuestro grupo que por qué un hexágono y no un polígono, a lo mejor que tenga más lados, que se asemeje más a un círculo. Y la verdad es que también nos parece curioso porque además estudiando historia este año, que hemos visto las plantas centralizadas en la iglesia o iglesias de planta elíptica, y es como que siempre el círculo se asemeja con algo místico, con algo relacionado con Dios, que al mismo tiempo también está metido el tema en el relato, que es algo también del universo místico. Y nos parece bastante curioso el tema de por qué las formas circulares nos hace sentir de esta manera, más tranquilo, no sé, ¿por qué el círculo?
Nunca me he preguntado por qué me pasaba, sé que me ocurría, ¿no? Curiosamente, también algunos mercados espléndidos, el de la Boquería, ¿no? Que se ha ido devaluando progresivamente precisamente porque el turismo es quien acabó con la tradición, ¿no? Es un espacio circular y fue así, y así era el mercado de Les Halles parisino y así un mercado que sigue muy vigente y que tiene también esa forma, es que ahora es una visita medio obligada, bueno, el mercado siempre es una visita obligada. Es el mercado central de Valencia, que también es redondo y con una cúpula que genera luz a todos los puestos, y de ahí surgen los pasillos. De todas formas, debe ser porque también es más fácil colocar los libros, ¿no? Yo no soy de biblioteca, soy más de ir a la Cuesta Moyano, a las librerías de Viejo y a las librerías comunes, pero no hay muchos espacios redondos, ¿no? para el libro. A veces puede ser hasta por razones prácticas, no sé. Bueno, bibliotecas circulares hay una muy importante, que es la que hace Asplund en Estocolmo, que esa es como una versión del Panteón de Roma, pero en biblioteca, ¿no? Sabéis que tiene una super altura, independientemente de que los anaqueles tienen una altura más humana, como ocurre en la biblioteca de Borges, ¿no? Que dice que ninguna tiene la altura mayor a una persona. En la de Asplund pues pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que para darles esa gran dimensión, ¿no? de monumentalidad, pues por encima de la anaquera hay como muchísima altura, ¿no? Hasta donde llega el lucernario, que es el que invade toda la biblioteca, ¿no? Pero sí es verdad que no existen muchos ejemplos de bibliotecas circulares, ¿no? En su opinión, ¿cómo cree que la lucha de los maquis por la justicia se refleja en los movimientos sociales de la actualidad? La lucha de los maquis por la justicia. Bueno, al menos dieron una lección de altruismo o de solidaridad, palabras tan gastadas últimamente, pero que ahí estamos. Los maquis que en mi tiempo, en las montañas que circundaban mi pueblo, el pueblo era muy pequeñito, pueblos aledaños estuvieron casi hasta los años 50. En un principio albergaban alguna esperanza de que cuando acabase la Segunda Guerra Mundial quizá llegaría una ayuda y que, en fin, como que luchaban con, no sé, con algo que tenía una finalidad definida. Y al final, ya quizá, al menos los que aparecen en mis historias, ¿no? que tienen mucho en común, lo repito, con la realidad, estaban aislados, eran una especie de perdidos en el tiempo, en un paisaje feraz que los cubría, y por eso me parecen aún más admirables, ¿no? Porque al final solo luchaban, al menos en mi zona, por la supervivencia, ninguna estructura militar como en el norte, donde en Galicia, Asturias, en fin, había mandos y había una cierta coordinación. En mi zona al menos fueron unos infelices que eran puro idealismo, pero también supervivencia. ¿Cómo ha podido influir en...? Pues sigue habiendo efectivamente mucha gente solidaria con los conflictos y con las guerras de nuestro tiempo, ¿no? O sea, que quizá ese espíritu late en esa gente que algunos que no pasan a la acción porque las circunstancias se lo impiden, pero hay gente que, vamos, poco menos que más de uno conozco que hubiera sido capaz de ir sea a Ucrania o a Gaza o allí donde quizá que
de aquellos tizones quedan todavía unas ciertas cenizas, eso quiero pensar, un cierto rescoldo, ¿no? Pues nosotros del libro de Historia de una escalera hemos hecho también un debate, y una de las cuestiones que nos salían era que si cree usted que el desarrollo de Historia de una escalera podría tener lugar en una sociedad como la de hoy en día, en la que con las nuevas tipologías de vivienda y el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, pues como que nosotros pensamos que sería como mucho más complicado que se desarrollase esa historia, y queríamos conocer su opinión. Eso seguro. Ya dije antes que por desgracia siguen existiendo las corralas con esas escaleras, ¿no? Pero ese mundo sórdido y por suerte ya superado, o casi superado, sería imposible, ¿no? Porque yo creo que también en ese mundo medio marginal de las corralas y de las casas estas donde la vida antaño era casi compartida, hasta lo más elemental. Yo recuerdo que en la corrala que yo habité algún tiempo, al llegar a Madrid, hasta el váter era común, que estaban los pasillos laterales que daban, ¿no? Y es que la vida era mucho más interrelacionada. Entonces hoy sería impensable, donde da igual el segmento económico, pero la gente es cada vez menos solidaria, ¿no? Quizá porque prefiere no ver o no saber, probablemente. Sería difícil ver eso hoy. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Que ayer también con este debate que teníamos sobre historia en una escalera y sobre lo que acabas de decir, como que también ahora se está intentando hacer modelos que hagan que tienda a las personas a volver a tener relación dentro de los edificios en concreto. Y como que ayer teníamos un poco la duda de qué es lo que está llevando a la gente a volver a tener como una concepción muy individualista de sus casas. O sea, porque nosotros aquí sí que estudiamos modelos en los que la gente comparte espacios, pero es como algo que la gente que no lo estudia pues tiende a evitarlo. Y pues no sé, también por conocer su opinión sobre este tema. Es curioso eso, sí, porque así en la periferia de Madrid, donde habitan algunos familiares, gente de mi pueblo, ¿no? Yo creo que todavía hay como una cierta añoranza pues eso, de la lejana aldea, pero en el resto, evidentemente, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Y las razones, pues las razones a mí se me escapan, quizás son las modas o los tiempos, pero no deja de ser curioso que algunas cosas que se reprocharon tanto en su día, luego he visto que parece que son la modernidad total, ¿no? En su día, ya que cité, que no recuerdo Sáez, no recuerdo cómo era el otro apellido, de un arquitecto de las torres que vistas desde fuera me recordaban a una sucesión de vaporeras para cocer Vincent, perdone, ¿no? Amontonadas con esas terrazas redondas que todos recuerdan, como fiambreras blancas, y que luego eso se deterioró muy pronto. Estéticamente era muy bonito, pero estaba como un poco abandonado. Por suerte ya se ha ido reparando. Quiero recordar que es el mismo que hizo una cosa así, muy, muy criticada en su momento, ¿no? Ya que yo era una cárcel y que yo poco menos, que cerca de la M30, que era un espacio también donde la colmena, pero como un amplio panal, todo unido, ¿no? Y aquello que tanto se criticó, resulta que, a título de curiosidad, antes de esto, ¿no? Que me llamó mucho la atención, sobre todo por la estructura tan curiosa de un arquitecto japonés, intuyo por el apellido, que ha dado el premio más importante ahora recientemente, ¿no? Y que hacía esos complejos donde todo estaba unificado, como con unos techos de un color plomizo, plano, pero que vistos desde arriba eran como una curiosa nube de casas unidas ahí que configuraban una estructura muy, muy curiosa, ¿no? Es decir, que las modas, como en la cocina, como en tantos otros campos, tienen su incidencia, ¿no? Y las cosas que en su día parecían extrañas y que fueron durísimamente criticadas, sobre todo aquello de la M30, bueno, generó un escándalo en su momento. Todo el mundo hacía chistes sobre la
colmenas, y digo, mira por dónde ahora alguien está reivindicando algo parecido para otro lugar. A mí de Borges, amén de... Se dice que en literatura fondo y forma son la misma cosa, ¿no? En la cocina no, en la cocina el fondo, como decía no sé quién, es fundamental, el fondo es fundamental. Pero lo que siempre he admirado, amén de los temas que toca, incluso algunos están de una complejidad que hasta que se me escapan, ¿no? Pero la austeridad de su lenguaje es como si hiciera catedrales con adobes, increíble, ¿no? El manejo del lenguaje, o sea, la concisión. No sé si era Hemingway quien decía que un relato tiene que ser como un iceberg, es decir, que es infinitamente mejor insinuar que... en este libro último, que algunos habéis leído, ¿no? Hay relatos que casi un poco a mi pesar, que se me han desmadrado y se me han ido ahí a 10, 12 páginas, ¿no? Pero como bien decía alguien, ¿no? Que bueno es cuando las pocas veces que la musa se ha aliado conmigo y he conseguido hilvanar una historia sentida y directa, así, quizá con las palabras justas en apenas unas páginas, ¿no? Tal como anticipé que yo sabía que os iba a aburrir, y voy a llevar un relatillo del que me mantengo, del que me siento orgulloso, y que cabe, mirad en este, y que no era este libro, yo creo que lo colgué en El Mundo, ahora ya de esto 20 años, ¿no? O algo así. Y más que el relato, es interesante cómo surgió, y os puede gustar, ¿no? Tiene poco que ver, evidentemente, con el tema, pero... Y si me apuréis, ni siquiera con la literatura, es una cosita modesta, pero que es sentida, ¿no? El título es bueno, se titula El fabricante de arcoíris. El fabricante de arcoíris. Irineo, acaballado en las rodillas de su padre y columpiándose en estribos de ternura, ni parpadeaba escuchándole contar cómo había ganado viniendo por el exterior desde los puestos de cola y sin un solo fustazo, y accionaba acompasadamente los puños como si amasara al aire el Gran Premio de Madrid. El padre le cuenta a su hijo que un jockey de lujo, en fin. Tras un sprint de silencio, el jockey añadió con laconismo que el hipódromo largamente cerrado le había obligado a cambiar de oficio. Pero tú también llegarás lejos. ¿A pie o a caballo?, sonrió acariciándole la crin, que no en vano tienes nombre de campeón, Irineo. Irineo fue un jinete mítico argentino, en fin. Desde la vez que el jinete, entre fintas, como si esquivara caballos vencidos, le contó que ahora trabajaba fabricando arcoíris, Irineo no volvió a preguntar. Su maestra sí. ¿Qué hace tu papá, Alberto? Fontanero. Fontanero. Un aplauso para el papá de Alberto, que mágicamente consigue que el agua caliente y fría llegue a nuestros grifos con puntualidad y por venas de metal puntualmente. Y a propósito, a ver si no nos dormimos, que últimamente a más de uno no le canta el gallo. Y otro aplauso más fuerte para el papá de Andrea, que es nada menos que repartidor. Seguro que hasta echa una manita a los reyes. Por cierto, a los que os dormís os van a traer carbón. ¿Y tu papá, Irineo? Levántate, cariño, ¿a qué se dedica?, dice la maestra. Desde la zaga del aula, Irineo balbuceó, mi padre hace, y se le quebró la voz. ¿Cómo, Irineo?, inquirió sonriente la seño, curvando la mano tras la oreja. Mi padre hace arcos, mi papá hace arcos, acertó a decir. Arcos y flechas, como Robin Hood, apuntó inoportuno Borja, autor del pareado Irineo que temeo. Al borde de las lágrimas, Irineo contrajo el cuello como una manguera a la que le cortan el agua y, avergonzado, se miró las playeras. De repente, espoleado por las burlas,
creciéndose como el caballo que aborda el último obstáculo, gritó: «Mi padre hace arcoíris, arcoíris». Sus palabras rebotaron como un fustazo sobre el pelotón de risas. Días más tarde, entre el fragor del tráfico y con el sol muy alto, Ireneo, sorprendido, pegó su achatada nariz al cristal del autobús, abriendo ojos y manos como una rana en una pecera. El hombre de la chaquetilla se parecía a su papá. Era su papá. Se abrió el semáforo, pero Ireneo aún pudo ver cómo su padre, el barrendero, levantaba la manguera, permitiendo al arcoíris tocar el cielo. Estos son, no sé si unas 600 palabras, solo. Una pequeña historia, ¿no? Mira ahí. ¿Y cómo surge? Fijaos cómo funciona esto, ¿no? Porque viniendo de la compra cada mañana del mercado, había una fila de aspersores, estos que regan una pequeña mediana, y en la calle de Alcalá, donde estaba el restaurante, ¿no? Y joder, había una fila inmensa de arcoíris, de pequeños arcoíris. Y luego alguien que trabajaba conmigo, que era búlgaro, un día me dijo, le vi especialmente feliz, y dije: «Hombre, grande te ha ocurrido». «Hombre, lo más grande, que a mí, mi hijo ya tiene papeles». Dije: «Que trabajaba algún tiempo ya conmigo. Mira, qué bien, aquí ahora no hace falta nadie, pero yo conozco mucha gente del oficio, no será difícil. Venga, que venga a verme». Y me miró, ¿pero qué dices? «Hombre, ¿qué quiere? ¿Que me vea fregando en la pila?». Es decir, se asocian dos ideas, los arcoíris, la gente esa que se avergüenza de su trabajo. Mira, volviendo a Borges, que decía: «Toda obra humana es deleznable, pero su ejecución no lo es», ¿no? ¿Entiendes? Y de ahí surgió ese relatillo que me dejó contento en su día, ¿no? Y hablando de tareas, y mira, y de arquitectura de paso, no sabía que era un proyecto y que la película es lenta, pero de una belleza, que no recuerdo cómo se titula, que la acción transcurre en los urinarios públicos de Tokio, una película de ahora mismo, de hace nada, que son bellísimos, y que fue un proyecto que cada arquitecto con peso hizo cada uno diferente, ¿no? Y el tipo que se ocupa de limpiar eso probablemente tampoco habría leído a Borges, pero mira, lo de toda obra humana, pero su ejecución no, lo hace como si fuera una delicadeza sin parangón. Me gustó eso. Preguntillas que me querías hacer, aprovechar. De cocina, si queréis también. De caballos. Sí. Bueno, que no sería tan insensato. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde en la cocina grecorromana, fijaos qué barbaridad, donde la forma era lo que predominaba, y bueno, y hasta el Renacimiento italiano, no sé, creía que la pastelería era una parcela de la arquitectura, ¿no? O sea, era todo, ¿no? De estructuras, de montajes. Por suerte todo eso ha sido abolido, ¿no? Cuando una tarta Sachet, bueno, que lleve una esquirla ahí de chocolate puro encima, ya que sí me parece demasiado, ¿no? Y ir a la esencia, al adobe, ¿no? ¿Qué me queréis preguntar a mí? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo quería preguntarle, primero, yo soy un apasionado igual que usted a la hípica y a los caballos, y quería preguntarle, como ha estado comentando, y he visto que también hace muchas referencias en sus libros y en sus relatos, quería preguntarle qué ha supuesto para usted en su vida el caballo, por lo menos la hípica o el arte que... Los caballos provocan una pasión y un frenesí. Parece mentira lo que se puede vivir en los 2 minutos y medio de una carrera. Las grandes carreras del mundo, el Prix del Arco del Triunfo, parisino, el Derby de Epsom, el de Kentucky, no duran nunca 3 minutos, por muy embarrada que esté la pista. Es de una intensidad y de una belleza, ¿no? Porque la báscula me hizo desistir, pero si no ya habría sido jinete. Mi pueblo, quizás de ahí viene mi afición, a pesar de la indigencia, pues había algún caballo, alguna yegua que se usaba también para trabajos de labor y nada. Y ya me empezaron a gustar los caballos, ¿no?
Cuando escuchas ahí en la tribuna, sobre todo de chaval, mucho antes de comentar carreras, cuando yo empecé en el hipódromo, era poco tiempo de venir a Madrid, y escuchas ahí el tambor de los cascos ahí pegadito a ti, hasta te salpica el césped, el propio olor de los caballos, también eso me fascina. Mucho más que toda esa parte fatua de las copas, de la vanidad, mucho menos. Me hubiera gustado ser jinete para despertar ahí el alba ahí en alto en la grupa cada mañana. Claro, pero entrenamiento, tú y tu caballo, con eso vale. En el libro no. No quiero aburriros, porque el libro es quizás su mayor virtud es que es cortito, ¿no? Hay una historia con caballos también. Sí. Y allí donde estoy visito el mercado, visito el hipódromo. Aquí hubo un hipódromo, el de Mijas, era pequeñito, pista de arena, pero bueno, tenía su encanto, ¿no? Y que tuvo una vida muy efímera, un sprint, y de verdad que lo lamento. Bueno, el hipódromo sigue estando ahí, pero sin actividad. Cosa que cuesta entender. En Sevilla hay dos hipódromos en Sevilla. Uno que parece un hipódromo inglés, con sus escaleras mecánicas, con una visibilidad perfecta, buena pista de verde en Dos Hermanas, y otro clásico ahí con sus tribunas de madera, un toque ahí decadente como el de otro tiempo, que también tienen su encanto, pero no acaban de enganchar los caballos. No sé por qué. Animal maravilloso el caballo. La pintura a veces que es como un poco blandengue, los caballos me parecen una cosa un poco cursi, ¿no? Pero en el campo son una joya, y en la pista son increíbles. Yo quería hacer dos comentarios cortos. Uno sobre el libro de Borges, ¿no? Para que veáis un poco hasta dónde llega la relación, por eso el interés que tengo en traer ponentes que no sean puramente de arquitectura, ¿no? No sé si bueno, supongo que sí, si no, bueno, lo miráis luego. Hay un proyecto de Corral y Molesun, que es el pabellón de Bruselas, el pabellón de España para la exposición de Bruselas de 1956, creo que es. Bueno, Corral y Molesun son dos superarquitectos españoles de esa década. Bueno, incluso aquí tenemos un proyecto en la universidad, que es la Facultad de Ingeniería. Bueno, ese proyecto, que ahora mismo está en Madrid, porque era un proyecto que se desmontaba, son como unos paraguas, ¿no? Que entraba mucho la luz, era una estructura modular. Entonces, bueno, esto no lo sabe mucha gente porque no se llegó a construir nunca, pero ellos cuando hicieron ese proyecto idearon un sistema que era una máquina que de forma aleatoria pulsaba una letra de forma continua. Pues cada momento iba pulsando letras de forma aleatoria, de tal forma... ¿Tú dices que sí porque conoces la historia? No. Entonces, con la predisposición de que en algún momento esa forma aleatoria fuese creando poemas, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma se fuesen creando ciertas palabras por la sucesión de letras con cierto sentido, ¿no? Que en cierta forma tiene que ver mucho con la historia de la biblioteca de Borges, ¿no? Donde dice que todos los libros contienen todas las posibles combinaciones de palabras y de letras, ¿no? En función, bueno, de las 25 que él dice en el libro. Entonces, bueno, eso inspiró a Corral y Molesun para crear esa máquina que era en realidad la que todo el pabellón estaba pensado para esa máquina, que era como, bueno, como si fuese una ¿cómo se mandaban los mensajes antiguamente? Sí, un telégrafo, ¿no? Sí, como un telégrafo, ¿no? Que salía la línea esa continua de papel, ¿no? Bueno, pues ellos idearon esa máquina de poemas, ¿no? Aleatorios. Y está basado en el libro de Borges, creo que del libro es del 45 o 46, y el proyecto de Corrales del 56. Después del libro de él, de Segando los cielos, quería comentar un tema que, bueno, me parecía curioso que lo hubiera recomendado para el día de hoy, porque en realidad aquí estamos en la Escuela de Arquitectura, que creamos espacios,
Y es un libro que prácticamente el espacio arquitectónico no existe, ¿no? Porque los maquis viven en la intemperie, ¿no? Como mucho, pues cualquier escondrijo que hubiera en el campo, cualquier gruta o cualquier... Pero no es un espacio construido como tal, ¿no? Y bueno, pero también son espacios, ¿no? Porque, bueno, de hecho yo creo que en algunos de los relatos definen, ¿no? Bueno, pues como es, sobre todo la noche, ¿no? Que siempre es la más compleja, ¿no? Y a raíz de ese libro, que bueno, también está incluido en los demás, pero me interesaba que un tema que siempre hago hincapié, por lo menos yo en clase, que uséis las palabras adecuadas para cada cosa, ¿no? Yo creo que en la segunda frase del libro ya tuve que buscar en Google lo que significaban algunas cosas porque no las conocía, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a usar siempre un número de palabras muy limitado, ¿no? Cuando el léxico, sobre todo el español, es súper amplísimo. Y no sé si lo habréis hecho vosotros, pero hay miles de palabras, cientos de palabras en el libro, y bueno, incluso en el de Borges, los otros no lo he podido leer entero, pero que la precisión del lenguaje es súper importante para poder expresarnos adecuadamente, ¿no? Tanto en los términos en el que se desarrolla el libro de él, como en arquitectura, ¿no? La arquitectura pues tiene miles de términos precisos que debéis aprenderos y usarlo en la medida de lo posible, ¿no? Eso siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Porque una cosa es, obviamente, el narrador podrá hablar como pueda y hasta donde le alcancen sus conocimientos, ¿no? Pero los personajes hay que intentar que hablen como hablan, ¿no? Esa aparente simplicidad para los grandes, ¿no? Aldecoa, Delibes, eso era un juego, ¿no? Bueno, que han tratado también historias menos duras, pero rurales, sí. Conocían muchísimo ese lenguaje. Y luego a veces uno se queda sorprendido porque te parece que, claro, aquello de que cada lector es a la vez el autor, ¿no? Que uno interpreta las cosas como quiere. Un día le pregunté a Delibes, ¿no? Por curiosidad, bueno, le dije en Viridiana que enhorabuena, qué acierto llamar Azarías, recordáis, ¿no? Milana Bonita, quien nos acuerda de las grandes películas del cine español, Los Santos Inocentes, y que ese tipo tan infortunado, ¿no? Y que se llame Azarías, ¿no? Que el azar ha sido tan perverso con él, ¿no? Y dijo, no, porque Azarías era un nombre muy común en mi aldea. Es decir, que cada uno tiene la lectura que le place, ¿no? Y en algunos campos, especialmente en la poesía, ahora que citas lo de palabras aleatorias y de letras perdidas que se van unificando hasta crear un cuerpo y que eso tenga un interés. Pues, no sé, yo creo que la inteligencia artificial no podría ni ser la sombra de la sombra de un solo poema de este tipo grandioso y malagueño y que es también un desconocido. Rafael, fuera de aquí, no desconocido no quiero decir, de Pérez Estrada, en el AVE venía buscando cositas de este tipo. Mira, fijaos, que hay un poema, yo que como tuve que dejar el restaurante hace poco, y siempre me han parecido una pesadilla lo de las mudanzas y la manera de decirlo. Madre mía, es que máquina, que inteligencia artificial podría ir remotamente. Una belleza. Seguro que compartís esta opinión. He hecho unos papelitos ahí para que me facilitaran las cosas. El recurso aquel de garbancito, que no sé si funciona. Perdido, hablaba de una mudanza. No encuentro. Bueno, no encuentro ese, pero fijaos, también cuando escribe en prosa, aunque la fama la ha adquirido por su poesía, Rafael Pérez Estrada, malagueño, ¿no? Fijaos qué belleza.
no habla de cómo es el manicomio, pero no es fácil imaginárselo, digo como espacio, ¿no? También me mostraron el Gran Manicomio, un lugar de difícil acceso. Allí un número de enajenados vigilaba día y noche al hombre lógico, un ser insoportable y fatuo, incapaz de cualquier reflexión que no fuera trascendente. Ese hombre vivía encerrado, con una pizarra en la que anotaba cifras sin cesar. Era triste y su presencia resultaba de gran provecho para los locos, los cuales ante este ejemplo perseveraban con buen ánimo en la locura. Estrada, hay ironía, un sentido del humor, pero yo escribí un poema sobre leí un poemilla ahí cortito, ¿no?, sobre cuán tediosa puede ser una mudanza, digamos, si lo sabré yo. Y que no lo encuentro, no importa. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? Dijimos. Ahora que las plataformas facilitan las cosas, no haber visto y haberse deslumbrado ante el Verdugo, especialmente el Verdugo, más aún que el Pisito, porque el Pisito viene muy bien a colación de esta historia, ¿no? Y el Verdugo también. El tipo que se tiene que hacer verdugo para que le asignen una vivienda en su día, ¿no? Surcos, porque reflejaba muy bien ese mundo ahí medio amalgamado y colectivo de las casas, de las estrecheces de ese Madrid de los años después de la contienda, los 40, 50, la película es del 50 y tantos, ¿no? Y Rafael era, no recuerdo cuál era ahora mismo el nombre del director, poco importa, pero sé que la censura de su tiempo fue muy considerada con él porque hacía una defensa, iba a decir tardía, ¿no?, porque entonces cuando empezaron las grandes migraciones hacia Madrid, ¿no?, poco menos que una loa del campo, que aquello, poco menos que había que volverse otra vez a la aldea, ¿no? Y esa es la función que buscaba, pero mira por dónde resultó una película de un neorrealismo tardío y que reflejaba muy bien el tiempo de Propio en que transcurre, ¿no? Una película súper recomendable. El Verdugo y el Pisito, ¿no? Si el Pisito también tuvo que ver a Azcona como guionista, ¿no? Son de una negrura ilimitada. Y en las dos, pues eso, estaba, esa es la vinculación que encontré yo, ¿no?, con lo vuestro, ¿no?, con lo de la importancia de la vivienda en su momento. También recomendé un par de libros y que me traje ahí para que los veáis físicamente, que a mí me han parecido que están muy bien escritos y que tienen mucho interés y que ya los títulos, ya el primero era la ciudad de las... Mira, fijaos. La España de las piscinas y el malestar de las ciudades. Y este yo creo que es el último y que son como reflexiones, como largos ensayos y tal, pero son muy, muy amenos, ¿no? Y habla de esas realidades, ¿no? El malestar de las ciudades, ¿no? Le quería preguntar, porque llevo un rato pensando, usted ha hablado del éxodo rural hacia Madrid en los años 40 y 50, y luego lo nota también como hablando de su pueblo como en un tono nostálgico también, pero sereno, y quería preguntarle, como acaba de comentar lo de el malestar de la ciudad, si el ser humano está hecho como para vivir la ciudad con este crecimiento tan rápido que estamos viviendo, o si habrá un éxodo de la ciudad a mundo rural de nuevo. Cuesta mucho creer que se produzca esa vuelta, ¿no? Ese pasado, que tampoco era idílico, porque también veníamos huyendo de los pueblos, ¿no? Pero cuesta tratar es que la ciudad sea cada día más humana y más habitable, porque el otro es medio irrealizable, ¿no? Mira, por buscar un paralelismo, yo como cocinero siempre me ha parecido como una aberración el fast food, pero no hay más remedio que asumir eso. Otra cosa es que seamos exigentes con eso, ¿no? Que los productos que sirvan sean dignos, ¿no? El mundo
Me parece a mí que hay cosas que no tienen un salto atrás, ¿no? Un salto atrás. Porque además, mi pueblo, que mal todo el mundo vivía ahí de su pequeña agricultura, en aquel tiempo ya estaba, casi hasta principios de los 70, y ahora ya es un bosque inmenso solo para la caza, un bosque inmenso, ¿no? Un bosque inmenso. De vez en cuando aparece algún incendio que provoca cosas que antaño serían impensables, porque ahora es una selva, paisaje que antaño tenía. En mi pueblo era como un Mondrian de pequeños sembrados, porque yo que las familias eran tan numerosas. Nadie hace, yo sé, más de un cuarto de siglo, nadie ha sembrado nada en mi pueblo. Todo ese bosque ya que para alegría de corzos, ciervos, jabalíes y los cazadores que van 4 veces al año, ¿no? O sea, que ha cambiado demasiado, es dificilísimo, a veces, no sé, ese salto atrás, al menos desde mi visión, me parece impensable, vamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por haber venido a todos y a todas. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.